Claudia Sheinbaum Pardo cumple su primer año como presidenta de México con un sello particular en el sector energético. A ver, su formación como ingeniera y doctora en energía pues le ha valido confianza entre expertos y mercados, pero también ha abierto debates hasta dónde su administración está logrando transformar una de las áreas más estratégicas del país. Si bien pues ha impulsado reformas políticas que buscan mayor certidumbre, competitividad y sostenibilidad, también pues enfrenta críticas por mantener inercias del pasado, apostar a soluciones de alto riesgo financiero y no resolver de todos los problemas estructurales en Pemex y CFE. No es que le pidamos que los resuelva a un año de su gobierno, pero en sí pues situaciones diferentes, medidas diferentes para abordar la pues sí, situación que se vive en estas dos paraestatales. Vamos a ver un video de Claudia Sheinbaum cuando tomó protesta y justo de cómo hablaba acerca de sus planes en torno a la política energética del país. Manifestamos desde la campaña, se mantendrá la proporción actual entre la generación pública y privada de electricidad, de 54% y 46% respectivamente. En unos días presentaremos el Plan Nacional de Energía, que incluye nuevas inversiones en transmisión, generación y un programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. La inversión privada para cubrir el 46% de la generación se hará con reglas claras en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico. A todas y todos nos convienen empresas de energía públicas del Estado fuertes, que garanticen energía limpia a precios bajos para las actuales y las futuras generaciones. El objetivo fundamental de la producción de petróleo con Pemex seguirá siendo el consumo nacional, y este se limitará a una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Vamos a promover la eficiencia energética y la transición hacia las fuentes renovables de energía para absorber a través de estas fuentes el crecimiento de la demanda de energía. Recuerden que la reforma energética proponía una producción de 3 millones de barriles diarios. Eso es ambientalmente imposible. ¿Qué tal? Pues ahí tienen las promesas o por lo menos los planes que tenía Claudia Sheinbaum cuando tomó posesión de su cargo como presidenta de México. Ahora vamos a hacer un recuento de, tal vez, si lo podemos poner así, los avances en la agenda energética desde que pues, Claudia Sheinbaum asumió como presidenta de México. Las reformas energéticas con enfoque técnico. No podemos negar que ha promovido cambios legales y regulatorios que brindan mayor incertidumbre pues, a inversionistas y buscan armonizar la transición energética con la realidad económica del país. Justo el 29 de enero de este año firmó las leyes secundarias de las reformas energéticas que se hicieron en México. Vamos a ver un fragmento de lo que dijo aquel 29 de enero cuando pues ya estaban listas estas reformas secundarias que en gran medida prometen cambiar el tema de la energía, el sector energético aquí en México. Un conjunto de leyes muy importantes que son lo que se llaman las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética. Recuerden que entre las reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, que ya fueron publicadas, se encuentra el regreso de Pemex y CFE a las manos del pueblo de México. Se establece a través de varios párrafos, uno de ellos que dice que las empresas públicas, CFE y Pemex, dejan de ser empresas productivas del Estado y se convierten en empresas públicas del Estado. Parece algo menor,
o parece que ya no van a ser productivas, no, van a ser más productivas todavía, van a ser más eficientes, más transparentes, van a tener la austeridad republicana como eje de su operación, pero la diferencia es que como empresas productivas del Estado se regían como empresas privadas y se ponían en el mismo nivel que una empresa privada, como si fuera lo mismo en el mercado competir entre una empresa pública y una empresa privada. Al llamarles empresas públicas, recuperan su sentido público. Público quiere decir que es del pueblo de México. Y además quedó establecido en el 28 constitucional que ya no deben ser consideradas monopolios. Pues ahí tienen las reformas legales al sector energético, uno de los primeros pasos que dio la presidenta pues para hacer un cambio profundo en materia energética, en la política energética del país. Antes de continuar justamente con este recuento de los avances que ha estado pues presentando Claudia Sheinbaum en este primer año de gestión, me gustaría que en nuestros comentarios nos pongas desde tu perspectiva cuáles son los cambios o los avances que ha habido en materia energética desde que llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia. Uno que no se puede negar y creo que todos vamos a coincidir es el reforzamiento de la vigilancia en ductos y terminales para reducir el robo de combustibles. Esto pues también se supone, o por lo menos ha mencionado, ha integrado nuevas tecnologías de monitoreo, mayor coordinación con fuerzas de seguridad, y es que este año, a principios de este año, explotó la bomba. Poco a poco el gobierno de Claudia Sheinbaum, si es que atendemos a la narrativa que nos está dando desde la conferencia matutina, desde sus declaraciones oficiales, este año, pues con el decomiso histórico de pues huachicol fiscal, de robo de hidrocarburos, el gobierno de Claudia Sheinbaum supuestamente se empezó a dar cuenta de esta mega red de corrupción que está impactando a el robo de combustibles y por lo tanto a las finanzas públicas. Vamos a escuchar también a Claudia Sheinbaum en el momento en el que prometió, según, ir con todo y contra quien sea para evitar el robo de hidrocarburos durante su gestión. Hasta donde tope. O sea, lo que den las investigaciones, hasta donde den. Nosotros no vamos a proteger a nadie, a nadie. Si hay servidores públicos involucrados, bueno, servidores no, ¿verdad? Porque no sirve al pueblo. Serían funcionarios públicos. Funcionario público involucrado, pues se tiene que tener la prueba. Si hay otras personas, empresarios, o sea, nosotros queremos erradicar por completo este delito. Se avanzó en el gobierno del presidente López Obrador, pero todavía hay, y nosotros vamos a trabajar. Y pues se trabaja con mucha unidad, discreción, pues para seguir con las investigaciones y la información que se va generando. Porque pues ahí tienen justo cuando prometió que se iría contra todos, contra quien fuera, incluso si formaban parte del gobierno, si eran funcionarios públicos, pues para evitar el robo de hidrocarburos. Ese es uno de los elementos más importantes o destacados tal vez de su primer año de gestión de Claudia Sheinbaum, por el escándalo que se ha integrado de saber que incluso hay mandos altos del gobierno que pues formaron parte de esta red o están formando parte de esta red de corrupción. ¿Qué otro tema puede calificarse como avance? Pues la reestructuración de Pemex, o por lo menos los planes de reestructuración de Pemex, el impulso a un plan financiero para contener la deuda, focalizar inversión en yacimientos de geología compleja, que justamente ayer platicábamos de qué va, si es fracking, no lo dijo nuestro especialista, y mejorar la gobernanza corporativa. Un tema interesante aquí, porque hablar de los yacimientos de geología compleja, su exploración y explotación,
como ya lo mencionábamos ayer, se hace a través de técnicas de fracturación hidráulica, unas técnicas que han sido pues bastante criticadas por organismos ambientales y expertos al señalar que contaminan demasiado, que el costo es demasiado alto. Ayer se confirmó que sí se habla de esto, pero supuestamente el gobierno de Claudia Sheinbaum señala que va a ser a través de nuevas tecnologías que generen menor impacto. También vamos a recordar cuando Claudia Sheinbaum presentó este plan de reestructuración para Pemex. Va a recibir apoyo. ¿Qué tipo de apoyo son los que en el sentido de apoyar como se hizo ahora en el refinanciamiento de la deuda. A partir del 2027 Pemex va a tener suficientes ingresos para pagar su deuda, sus amortizaciones y tener el suficiente presupuesto para inversión que requiere, tanto en producción, refinación, petroquímica y las nuevas áreas de oportunidad de las que hemos hablado. Otro elemento importante acerca de la agenda energética de Claudia Sheinbaum es la apertura limitada a privados a través de contratos mixtos en Pemex y CFE. Abrió espacio para inversión privada en exploración, generación renovable y redes eléctricas sin, pues como ella lo mencionó, ceder el control estatal. Otro tema que probablemente no es tanto de la agenda energética, pero sí lo abordamos constantemente en Daily Energy, el impulso tecnológico y digital. Hace unos días hablamos acerca de pues esta promoción a la instalación de centros de datos sobre todo en el bajío del país y la vinculación de la política energética con la carrera global por la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente que Claudia Sheinbaum ha señalado que si bien tiene interés por entrar a esta carrera por la inteligencia artificial, establecer varios centros de datos en el país, pues es necesario dar también este paso amplio para tener una mejor, cuestiones de energía, tener una mejor atención en la electricidad, porque pues un país que tiene inteligencia artificial es un país con seguridad energética. Entonces vamos a también estar pendientes del tema. Ahora, desde un plano tal vez no tan positivo, ¿cuáles son los retos y las críticas que se han establecido al gobierno de Claudia Sheinbaum en materia energética, obviamente? Pues Pemex aún no tiene un rumbo totalmente claro, aunque la reestructuración se presentó como un alivio financiero, la petrolera sigue con una deuda elevada, sobre todo deudas a sus proveedores con proyectos de exploración que requieren ya técnicas como el fracking, la que estaba mencionando y que ha sido ampliamente cuestionadas en materia social y ambientalmente. Entonces, bueno, por ahí un lado B, un lado no tan brillante de este paso, o por lo menos de esta temporada de Claudia Sheinbaum al frente del país. ¿Qué otro tema? La CFE tiene rezagos, la empresa eléctrica mantiene pues problemas de eficiencia operativa y pérdidas técnicas, los contratos mixtos aún son insuficientes para detonar una inversión masiva y bueno, por ahí también señalan que pueden esperar o que pueden ser de un proceso largo antes de que empiecen a operar. Y bueno, lo mencionamos al inicio, este combate al tema del huachicol, sobre todo al huachicol fiscal, pero pese al reforzamiento de medidas, el contrabando de combustible por vía fiscal y marítima pues sigue creciendo, mostrando que el problema se ha sofisticado incluso. Además, pues de los señalamientos en torno a la necesidad de investigar y fincar responsabilidades a autoridades del sexenio pasado. Así es, el sexenio liderado por AMLO y bueno, que se han señalado a diferentes personajes, altos mandos del sexenio anterior, entre ellos a la hoy gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, que en su momento fue secretaria de Energía y que por ahí señalan, ella tenía toda la información necesaria para darse cuenta y para actuar en contra del tema del huachicol fiscal. Vamos a recordar también a Claudia Sheinbaum cuando defendió a capa y espada a Rocío Nale. Ella hizo algo muy importante siendo secretaria de Energía. Ella disminuyó de manera muy importante los permisos de importación. Durante muchos años, hasta la reforma del 2013, la reforma energética del 2013, el único que podía importar combustibles era Pemex, el único. No había ningún otro privado que pudiera importar combustibles. A partir de la reforma del 2013 se abre la posibilidad de que privados importen combustible.
Durante el periodo de Peña Nieto se abrieron los permisos de importación de manera indiscriminada, muchísimos. No tengo ahora el dato. Rocío lo que hizo desde Secretaría de Energía fue disminuir de manera muy importante los permisos de importación y tener control sobre esas importaciones. Entonces, eso de manera muy importante. Y además, en el caso de Pemex, pues tener mucho mayor control sobre la importación de combustibles. Nosotros, ¿por qué es importante? Nosotros iniciamos la investigación a partir de que ocurrió en marzo. ¿Qué ocurrió previamente? Pues en todo caso es parte de la investigación. Pero nosotros actuamos por lo que estaba ocurriendo en marzo de este año. Entonces, Rocío hizo un trabajo muy importante en Secretaría de Energía y si las autoridades piensan que puede contribuir con alguna información en su periodo como Secretaría de Energía, pues estoy segura que estaría en condiciones de informarla. ¿Qué otro tema se le ha criticado a Claudia Sheinbaum en materia energética? Pues los proyectos de refinación y la apuesta en algunos segmentos de gas natural contrastan con los compromisos de transición energética, pues lo que ha generado dudas sobre la viabilidad de cumplir con las metas de descarbonización.